La reflexión acompaña la experiencia. Esta es, digámoslo así, una de las ideas más potentes de uno de los autores que proporciona soporte conceptual al aprendizaje-servicio, John Dewey. Hay un texto que nos puede ayudar muchísimo a profundizar como en las bases conceptuales de esto. John Dewey publicó este texto hace más de 100 años, ¿Cómo pensamos? En primer lugar, John Dewey dice en aquel texto que hay dos contextos que continuamente están interactuando en toda persona, en el estudiante, por supuesto. El contexto implícito y el contexto explícito. Y John Dewey profundiza, hablando del pensamiento reflexivo, en esto de una manera magistral. Para John Dewey hay cosas que hacemos automáticamente, son cosas que se dan por entendido, tenemos presupuestos, no siempre nos acercamos a la realidad y reflexionamos sobre todo y todo nos sorprende, no, hay cosas que hacemos automáticamente y sobre esas cosas no reflexionamos mucho. Eso hace parte del contexto implícito y dice John Dewey, lo hacemos como de forma inconsciente. Y hay otras cosas que son del contexto explícito. Y ahí en ese contexto explícito está lo consciente. Es aquello que analizamos, que nos detenemos a ver, que nos detenemos como a examinar. Cuando hacemos reflexión, podemos hacer varios ejercicios. Uno de los ejercicios es detenernos en aquello que hacemos en automático. Por ejemplo, siempre nos encontramos con niños pidiendo una moneda en la calle, con mujeres que están entrando a lugares a pedir comida, estamos familiarizados con la pobreza y es probable que esto se nos convierta en algo automático, en algo de lo que habla John Dewey, el contexto implícito. Pero cuando hacemos reflexión sobre eso, lo convertimos en parte del contexto explícito y lo implícito se hace explícito, es decir, nosotros ponemos a la luz de la conciencia una realidad que nos ha pasado enfrente durante mucho tiempo, pero que ahora podemos cuestionar, que ahora podemos indagar, que ahora podemos mirar a profundidad. Entonces John Dewey dice, claro, cuando nosotros estamos teniendo una experiencia, hay un ritmo entre lo consciente y lo inconsciente. Y ese ritmo no significa que algo sea malo o bueno, no. Claramente del profesor, de aquel que diseña la asignatura de aprendizaje-servicio, pues depende qué tanto hace que ciertas cosas pasen automáticamente y qué cosas sean para resaltar y para analizar, y ahí es donde se da el pensamiento reflexivo. Ahora, John Dewey también habla de algo muy interesante, y es que el profesor proporciona las condiciones, digámosle así, en una situación real, en una problemática, para que el estudiante desarrolle sus reflexiones. Es clave que los profesores no caigamos en la tentación de sermonear a los alumnos y de nosotros hacer la reflexión por ellos, sino permitirles a los estudiantes que en ese contacto que están teniendo con la realidad a partir del servicio, ellos vayan también teniendo cierta curiosidad y ellos, la misma situación, les vaya generando interrogantes, preguntas, cuestionamientos, que los haga también en el momento reflexivo sacar eso que los está haciendo pensar, que los está haciendo cuestionar. De ahí, John Dewey habla de un momento que es la incubación. Y es que a veces la mente se satura, se bloquea y se queda quieta por haber estado pendiente de un mismo tema. Entonces John Dewey dice, es como cuando uno tiene un problema y va y se acuesta y lo consulta con la almohada y al otro día las cosas se organizan, se reordenan. A los estudiantes hay que darles espacio para que cuando hagan la reflexión no esté tan demasiado cerca a una experiencia que están teniendo o a una situación que tuvieron que atender, sino que vayan desarrollando un proceso donde las piezas vayan encajando y la mente pueda ir incubando incluso soluciones o conclusiones, un poco con la emotividad más calmada, para poder desarrollar unas comprensiones más profundas acerca de lo que ellos están viviendo.
Y por último, John Dewey habla del juego y el trabajo en este texto de cómo pensamos. ¿Qué dice? Que en el juego el interés se centra en la actividad y no tanto en el resultado. En cambio, en el trabajo, el interés, el foco está en los resultados. Ambas cosas, dice John Dewey, deben ir jugando como en una danza, donde las actividades son importantes y reflexionar sobre las actividades es clave de cara al fin, de cara al resultado. Pero tampoco debemos quedarnos simplemente con los resultados, porque el proceso también es importante. Muchas veces los estudiantes, cuando son enviados a trabajos con comunidades, a trabajo social, solamente el profesor les califica los resultados, es decir, cuántas horas estuvo, en dónde estuvo, muestre evidencias y no más. No, es muy importante que nos focalicemos en ambas cosas. Por un lado, la motivación de las actividades y el cómo lo hacemos. Y en la identidad ignaciana, esto es algo que se nos ha enseñado mucho, nuestro modo de proceder. Cómo nos acercamos en el diálogo con ese niño, con esa mujer, con esa comunidad, con ese trabajador. Cómo podemos nosotros interactuar y tener unas reflexiones muy interesantes. Pero no podemos quedarnos simplemente en las actividades, tenemos que producir algo, tenemos que dejar un resultado. Y ahí es donde también esas utopías que nos empezamos a soñar empiezan a ser concretas, empiezan a ser reales, y ahí es donde intervenimos la realidad y la transformamos. John Dewey dice al respecto que hay que tener la actitud del artista. ¿Y cuál es la actitud del artista? Es que el pensamiento del fin se hace tan adecuado que impulsa su traducción en los medios que lo materializan. ¿Qué significa? Que el artista, si se concentra solo en lo técnico, en la técnica, materiales y todo, pierde la inspiración artística. Pero si él solo se concentra en la inspiración artística y no se ocupa de lo técnico, el producto tampoco estéticamente es bello. Tiene que haber una conjunción de ambas cosas. Mientras está pintando o haciendo una escultura o escribiendo una obra, está impulsado por la inspiración artística, por aquello que lo motiva. Pero eso que está haciendo tiene que hacerlo con alta calidad. Así ocurre con el aprendizaje de servicio. Y la reflexión nos ayuda a entender que lo que está pasando es muy importante. Eso que está aconteciendo, cada experiencia, cada contacto, pero al mismo tiempo el resultado al que queremos llegar. Y la reflexión sí que nos ayuda a recoger y a no centrarnos en un activismo, sino que podamos vincular ambas cosas, el hacer y el reflexionar.